Bienvenidos una vez mu a su canal favorito, donde desentrao más menosamos los secretos mu jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio que ha mantenido a miles millones en vilo. Ya lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem y Ande. ¿Q copyright es tu N ocultando? Es romance, es amistad, es una estrategia de marketing magistral. Hoy vamos a intentar descifrar esos mensajes secretos que se esconden entre luneas, en las fotos, en las entrevistas y hasta en los emojis. Vamos a convertirnos en verdaderos detectives del corazón superíndice 3N para intentar descubrir la verdad de de esta relación superíndice 3N tan peculiar. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el chisme jugoso, las teorías conspirativas del amor y todo lo relacionado con el mundo de las celebridades, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, denle un like a este vídeo si es tú, tan emocionados como yo por descubrir los secretos de Kerem y Ande. Vamos a ello. Bien, pongamos la lupa sobre la mesa. Kerem Bürsin y Ande Erçel. Dos nombres que resonaron con fuerza desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de Senkalkam. La química en pantalla era innegable, una explosión superíndice 3N de emociones que traspasaba la pantalla y llegaba a cada uno de nosotros. ¿Actuación superíndice 3N magistral o algo mu ese? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Desde el principio, los fans se volvieron locos. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3N era analizada hasta el mínimo detalle. Teorías iban y venían, que si estaban enamorados, que si era un simple truco publicitario para impulsar la serie, que si eran almas gemelas destinadas a estar juntas. La verdad es que el misterio era parte del encanto. Y luego la confirmación superíndice 3N. Después copyright S de meses de especulación superíndice 3N, Kerem y Ande admitieron que estaban juntos. El mundo entero suspiró superíndice 3 de alivio y celebru superíndice 3 el amor que ha nacido entre dos de las estrellas turcas queridas. Vacaciones juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, todo pareció a un cuento de hadas. Pero como todo cuento de hadas, también copyright N tuvo su lado oscuro. Rumores de crisis comenzaron a circular. Comentarios borrados en redes sociales, indirectas ambiguas, apariciones públicas separadas, la alarma son un superíndice 3 entre los fans. ¿Q copyright estaba pasando? Y entonces la confirmación superíndice 3N que nadie quiere oír, Kerem y Ande han terminado. El shock fue palpable. ¿Q copyright ha salido mal? Las teorías comenzaron a surgir de nuevo, esta vez más menos idas de tristeza y decepción superíndice 3N. Que si la presión superíndice 3N medio ultica, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas, las razones eran infinitas y como siempre, la verdad permaneció oculta tras una cortina de humo. Pero AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de la ruptura, la llama nunca pareció superíndice 3 extinguirse por completo. Pequeño más menos os gestos, comentarios sutiles, likes sospechosos en redes sociales. Los fans observadores comenzaron a notar que algo seguía uniendo a Kerem y Ande. ¿Recuerdan aquella foto de Ande en la que llevaba una sudadera que parecía sospechosamente familiar? Exacto. Muchos la identificaron como una sudadera que Kerem había usado en el pasado. ¿Coincidencia? Puede ser. ¿Mensaje secreto? Q copyright N sabe. Y Q copyright decir de los emojis. Los emojis, esos pequeños más menos os dibujitos que pueden transmitir tanto o tan poco. Los fans han estado analizando cada emoji que Kerem y Ande usan en sus publicaciones, buscando pistas, intentando descifrar si hay un significado oculto detrás de una simple carita sonriente o un corazón superíndice 3N rojo. ¿Demasiado rebuscado? Tal vez. Pero en el mundo del chisme, nada se descarta. Ahora, vamos a hablar de las entrevistas. Tanto Kerem como Ande han sido interrogados hasta la saciedad sobre su relación superíndice 3N. Y curiosamente ambos han evitado dar respuestas directas. Siempre han sido muy profesionales, destacando la buena química que tenuan en el set y el respeto mutuo que se tienen. Pero ¿Q copyright hay de esos silencios sin Q superíndice 3 modos? ¿De esas miradas que lo dicen todo?
De esas sonrisas evasivas que dejan preguntas que respuestas. Otro punto a considerar es la relación superíndice 3N de Kerem y Ande con sus fans. Ambos son muy activos en redes sociales y siempre se han mostrado agradecidos por el apoyo incondicional de sus seguidores. Pero También Copyright N han sido muy cautelosos a la hora de hablar de su vida personal. ¿Protegiendo su intimidad? Sin duda. ¿Ocultando algo? Posiblemente. La verdad es que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande es un enigma que sigue sin resolverse. Podríamos pasar horas analizando cada detalle, buscando pistas, elaborando teorías. Pero al final, la única verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente pasa entre ellos. Quizás sean amigos, quizás sean algo quizás haya una reconciliación superíndice 3N en el horizonte, o quizás simplemente es tu copyright N manteniendo las apariencias por motivos profesionales. Lo que es seguro es que su historia sigue fascinando al mundo entero y que seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, esperando que algún día decidan contarnos la verdad. En resumen, hemos explorado a fondo la compleja relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, desde su romance en pantalla hasta su ruptura y los misteriosos mensajes que parecen seguir enviándose. Analizamos sus apariciones en público, sus publicaciones en redes sociales y las pistas ocultas que los fans han descubierto. Aunque no podemos afirmar con certeza que copyright estuvo ocurriendo realmente entre ellos, una cosa es clara, su historia sigue capturando la atención superíndice 3N de miles de personas en todo el mundo. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de chismes y teorías conspirativas del amor. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O simplemente son buenos amigos? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos que también Copyright N son fans de Kerem y Ande, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas historias jugosas preparadas para ustedes. Hasta la pro Superíndice 3 Sima, chismosos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún más menos N hay tela que cortar. Porque si pensaban que lo habíamos analizado todo, se equivocan. Apenas estamos calentando motores. Ahora vamos a profundizar aún más menos en los detalles, a sumergirnos en las profundidades de los foros de fans, a diseccionar los rumores descabellados y a analizar las declaraciones contradictorias. Rense para un viaje a la central más menos as del Andemverse. Asterisco asterisco la era dorada, Sencalcapm y el nacimiento del amor asterisco asterisco. Recordemos el inicio de todo. Sencalcapm no solo fue un con diéresis copyright sito arrollador, sino también copyright en el escenario perfecto para que floreciera, o eso creemos, el amor entre Kerem y Ande. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y por supuesto, la prensa rosa se frotaba las manos. Desde el principio, los rumores de romance eran incesantes. Los fans compilaban vídeos de momentos robados en el set, analizaban la forma en que se miraban y juraban que podían sentir la electricidad entre ellos. Los productores, obviamente, no hicieron nada para desmentirlo. Al contrario, alimentaron la llama. Sesiones de fotos románticas, entrevistas conjuntas donde se elogiaban mutuamente y eventos promocionales donde parecían inseparables. Era todo una estrategia para aumentar la popularidad de la serie. Posiblemente. Pero seamos sinceros, funcionó superíndice 3 a la perfección superíndice 3N. La gente estaba obsesionada con Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, y por extensión superíndice 3N, con Kerem y Ande. La lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se desdibujaba, creando un caldo de cultivo perfecto para el chisme y la especulación superíndice 3N. Asterisco asterisco la confirmación superíndice 3N y el cuento de hadas asterisco asterisco. Después copyright S de una larga espera, finalmente llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N. Kerem y Ande fueron fotografiados juntos en Maldivas, disfrutando de unas vacaciones románticas. Las imágenes, por supuesto, inundaron las redes sociales. Andem era real. Los fans estallaron en júbilo.
Era como si sus chip, la relación superíndice 3N que tanto habían anhelado, se hubiera hecho realidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación superíndice 3N, collages de fotos y vídeos con dedicatorias. Kerem y Ande se convirtieron en la pareja del momento, un modelo a seguir para los amantes del romance. Y ellos, por supuesto, alimentaron la fantasía. Compartieron fotos adorables en sus redes sociales, se dedicaron mensajes cariú más menos osos y se mostraban públicamente enamorados. Era como si estuvieran viviendo un cuento de hadas. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Asterisco asterisco el desplome, rumores de crisis y la dolorosa ruptura asterisco asterisco. Poco después Copyright S de celebrar su primer aniversario, comenzaron a circular rumores de crisis. Al principio los fans se negaron a creerlo. Pensaban que era solo una campaña de desprestigio orquestada por haters. Pero poco a poco las más menos ales se hicieron muy evidentes. Dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales, dejaron de dedicarse mensajes y empezaron a aparecer por separado en eventos públicos. Las entrevistas se volvieron muy formales y distantes. Algo estaba pasando, y no era nada bueno. Finalmente llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N de la ruptura. La noticia cayó superíndice 3 como una bomba entre los fans. Muchos se negaron a creerlo, otros se sintieron traicionados y algunos, incluso, culparon a la presión superíndice 3N medio tica. Copyright ha salido mal. Las teorías eran muchas, que si la intensa agenda de trabajo de ambos, que si diferencias irreconciliables en sus personalidades, que si terceras personas involucradas. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Kerem y Ande se mantuvieron en silencio protegiendo su intimidad y evitando alimentar aún más menos en el chisme. Asterisco asterisco la llama que no se apaga, gestos sutiles y mensajes encriptados asterisco asterisco. Pero aquí viene lo interesante. Porque a pesar de la ruptura, la llama entre Kerem y Ande nunca pareció superíndice 3 extinguirse por completo. Los fans observadores, los detectives de la Andenverse, comenzaron a notar más menos os gestos y detalles que sugeruan que algo seguía uniendo a la expareja. La famosa sudadera de Kerem que Ande lució superíndice 3 en una foto. Los likes sospechosos en publicaciones antiguas. Los comentarios sutiles y ambiguos en redes sociales. Los emojis cuidadosamente seleccionados. Todo era analizado al milímetro, buscando pistas y significados ocultos. ¿Demasiado rebuscado? Puede ser. Pero en el mundo del chisme, nada se descarta. Los fans creen que Kerem y Ande enviándose mensajes secretos, que jugando al gato y al rato superíndice 3N con los medios de comunicación superíndice 3N y que en el fondo, aún más menos se aman. Asterisco asterisco las entrevistas, el arte de no decir nada dice copyright dolo todo asterisco asterisco. Las entrevistas de Kerem y Ande después Copyright S de la ruptura son un verdadero campo minado para los chismosos. Ambos han evitado hablar directamente sobre su relación superíndice 3N, pero sus respuestas, sus gestos y sus silencios dicen mucho que las palabras. Siempre han sido muy profesionales, destacando la buena química que tenuan en el set, el respeto mutuo que se tienen y la amistad que comparten. Pero Copyright hay de esas miradas significativas. ¿De esas sonrisas evasivas? ¿De esas respuestas que parecen estar cuidadosamente redactadas para no revelar demasiado? Los fans han analizado cada entrevista hasta la saciedad, buscando contradicciones, inconsistencias y pistas ocultas. Algunos creen que Kerem y Ande ocultando sus verdaderos sentimientos, otros piensan que simplemente protegiendo su intimidad. Asterisco asterisco el misterio continúa. Reconciliación superíndice 3N a la vista, asterisco asterisco. Y ahora, llegamos al meollo de la cuestión superíndice 3N. ¿Volveru Kerem y Ande a estar juntos? Esa es la pregunta que se hacen millones de fans en todo el mundo. Las teorías son muchas, que si necesitan tiempo para sanar sus heridas, que si la presión superíndice 3N medio tica es demasiado fuerte, que si esperando el momento adecuado para hacer pública su reconciliación superíndice 3N. Lo cierto es que nadie lo sabe con certeza. Solo Kerem y Ande conocen la verdad. Pero mientras tanto los fans seguirán analizando cada gesto, cada mirada y cada emoji, esperando que al buen Edúa se confirme el final feliz que tanto anhelan.
En conclusión superíndice 3n, la historia de Kerem y Ande es un culebro superíndice 3n de la vida real, lleno de romance, drama, misterio y especulación superíndice 3n. Una historia que ha capturado la atención superíndice 3n de millones de personas en todo el mundo y que probablemente seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. ¿Y ustedes, mis chismosos seriales, copyright opinan? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O simplemente son buenos amigos? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún chisme jugoso. Hasta la pro superíndice 3 Sima.